arranca Andy, ¿querés? Bueno. Mira, para mí el recorrido arrancó en la primera vez que leí el guión, que de leerlo, o sea, es una película que no es que excede los diálogos y las conversaciones, es como muy de las situaciones, de los ambientes, de los sentidos. Entonces yo cuando leí el guión me pareció muy, como esto que decís, o sea, hay algo de esa identidad que ya estaba escrita. Después, cómo se trasladó a la película en sí, al producto final como lo estamos viendo ahora, habla del trabajo por un lado, la dirección de arte, que es un trabajo impresionante, la fotografía, lo que hizo Roman también es de una belleza descomunal y que todo, como decís vos, o sea, eso es algo que yo también pienso, como está todo como en una misma sintonía, ¿no? Con sus altos, con sus bajos, digo, es una película también de muchos extremos, pero que a su vez también creo yo que es como que tiene unos silencios también y un dejar que las cosas sucedan que acompañado de las actuaciones y de la directiva de Frank, que él tenía muy en claro qué es lo que quería, o sea, se parte mucho de ahí, ¿no? De que con las directivas que él nos daba y también con las experiencias que quizá nos hizo, bueno, a mí en particular, yo soy de Berazategui, soy de acá, soy actor, había ido al Bolsón una vez y medio como que fui conociendo la experiencia de lo que, o sea, lo que requería mi personaje, lo fuimos trabajando y o sea, lo fuimos trabajando con Fran y yo también fui visitando diferentes lugares para también empaparme un poco de la cultura de la gente del Bolsón y también como para... O sea, hay algo que también me había pasado cuando estuve en el Marginal, que es cuando entras en un lugar, a un set, que ya está todo... No hay que trabajar tanto de alguna manera, porque hay algo que ya está armado por, ya sea el arte, la dirección de arte o utilería, digo, como que está tan lleno de detalles y tan lleno de hasta incluso, no sé cómo decirte, fotos individuales de nosotros pegadas en la casa, porque en muchos aspectos siento como que la belleza exterior es suprema, pero de repente también todo el trabajo que hubo, por ejemplo, en la casa de ellos tres, en la casa familiar, que era la casa básicamente de toda la familia, es como que se sentía desde uno como actor, como lleno de una vida que, obviamente, imaginándola o creándola, digo, conversándolo entre nosotros, cómo era la vida de estos tres chicos, es como que estaba construido en el arte en sí de la película, entonces hay algo que se dio de una manera muy natural para mí. Y creo también que, digo, haber filmado nosotros filmamos en mayo, en junio y primeros días de julio, haber filmado en temporada de lluvia, ya había algo en el clima que te da esos días grises, días de mucha lluvia, era muy hostil, era muy frío. Bueno, vos recién decías el agua, para nosotros fue, digo, yo tengo 31, arranqué a trabajar a peli a los 23, vengo siguiendo desde que tenemos como las primeras palabras escritas, todos los primeros materiales, es la primera peli que produzco también junto a Esteban. Y la idea de la naturaleza para nosotros era muy importante porque es este entorno lo que también genera a estos hombres y también es la misma que los va a intentar expulsar, porque de alguna manera ya no hay lugar para este tipo de hombres. Entonces, sí está ese contexto, pero también hay una naturaleza, hay una temporada de lluvias amenazante, hay una represa muy fuerte, como una idea como de tragedia griega que los va a querer expulsar. Y por eso se ponen en riesgo todas las cuestiones que tienen que ver con la masculinidad. Cada uno tiene un problema muy específico con cosas que ponen en lugar esa virilidad y esa idea de macho, como, bueno, nada, como la conocíamos y hoy en día estamos tratando de construirla. Entonces, bueno, nada, es un poco la respuesta, pero ha sido un desafío muy grande y también ha sido un gran trabajo en equipo y hemos tenido como 5 empresas de efectos especiales en 4 países del mundo que han colaborado con la peli, que también han ayudado a que todas estas lluvias, toda esta represa, esta inundación se vean como la están viendo hoy. Y también había algo que esto siempre Fran lo decía, del bosque quemado, que digo, hoy en día que vivimos en un mundo en el que suceden estos incendios intencionales, y bueno, a veces no, pero digo, que el paisaje que se ve del bosque quemado es porque así quedó, digo, de las
de los incendios que habían sucedido muy poquito tiempo antes de que nosotros hayamos filmado ahí, y eso también tiene un peso muy fuerte, digo, es como, siento que hay muchos detalles que tienen mucho peso y que también colaboran en esta identidad de violencia pura que tiene la película, ¿no? Bueno, arranco diciendo que arrancamos eso hace 7 años y pico. Muy al principio yo arranqué con Fran, al toque se sumó también Esteban y empezamos a trabajar. Bueno, saben lo que es hacer cine nacional, saben el tiempo que se lleva. La peli también tiene un montón de características que, bueno, que hubo que esperar para juntar determinados recursos. Es una coproducción también con Chile, tuvimos apoyo de Río Negro, de Comodoro. Y Francisco, el director, es de Bolsón. Entonces, tanto su primer película como esta, como sus cortos, siempre todo transcurre en esa región. Y él piensa mucho en los personajes y situaciones a partir de vivencias personales de él durante toda su adolescencia y juventud. Entonces, siempre fue muy claro para nosotros el Bolsón. Lo de Comodoro fue un poco una sorpresa porque cuando estábamos pensando en, bueno, hay que filmar, ya tenemos ganas, estaban cerradas las fronteras. Nosotros filmamos en 2021, no podíamos ir a Chile, que era la idea, y ahí surge la idea de, bueno, ir a Comodoro, que tenía salida al agua, podíamos hacer la entrada del barco, que él perdía su laburo, entonces, bueno, por eso está la bandera de Chile en el barco, de como digo, ahí está un poco metido, más la geografía de Chile tampoco es como Comodoro, que es súper particular, pero bueno, eso fue medio algo que surgió después, pero siempre fue filmar la película en la Patagonia, y de alguna manera tampoco nos interesaba a nosotros decir, es el Bolsón, es la Patagonia, digo. Los desafíos, bueno, todo, o sea, todo con respecto a este personaje para mí fue un desafío. Yo lo siento como una especie de personaje cúlmine dentro de una construcción que me fue tocando hacer a lo largo de los años, de personajes que progresivamente tenían que ver mucho con el tema de la masculinidad, la violencia, el patriarcado, el machismo, y de repente tipo como que fue... o sea, básicamente me convocaron para una audición, hice una audición, en el medio de la pandemia, a Fran le había gustado lo que había hecho, en un principio le gustaba para el hermano mediano, después me quiso probar para el hermano mayor, después volvimos al hermano mediano, pandemia de por medio, hicimos una videollamada, y cuando se calmó un poco todo, hicimos una nueva audición en persona y después me dijo que le interesaba que yo haga el papel. Yo, nada, soy un actor que arranqué a los 15 años, ahora tengo 33, así que estas oportunidades son las que de alguna manera siempre busqué, porque siempre soñé con ser actor de cine, entonces para mí es un logro muy importante y valoro que se me haya brindado esta propuesta. La verdad que con Fran, en un principio, ¿cómo hicimos? Bueno, estuvimos conversando bastante antes de viajar al Bolsón, algunas que otras referencias que él me iba mostrando como para entender el mundo del que estábamos hablando, pero también entendiendo de que en el momento en el que yo llegue al Bolsón y esté en persona en el lugar iba a terminar de entender muchas cosas que quizá, viste, uno desde la preparación que uno quiere hacer para un personaje, como que se terminan dando cuando estás en carne y hueso en el lugar. Y conociendo a la gente, conociendo el equipo, conociendo un poco todo. Obviamente sí tenía estudiado el guión, sí me interesaba a mí como explorar diferentes tonalidades de mi voz, diferentes expresiones con mi cara. No soy un actor muy de sentir como que estoy preparando algo, porque también, o sea, sí, obviamente, no voy a decir, no, pero no soy muy de creer que tengo que armar una historia de atrás, preguntas y preguntas y preguntas. Sí, obviamente, si tengo preguntas las hago, pero también al ser un personaje tan difícil y tan violento, es como para mí me surgió una especie de entrenamiento que después lo apliqué en una otra película que hice en el mismo año, pero un par de meses después, que es esto como de entrar y salir, ¿viste? Como entrar y salir, como de repente, bueno, me toca esta escena hoy, que sé que es una escena jodida, que de repente, bueno, hay que hacerla, la hacemos, pero como corte, corte, y el entrenamiento era tipo como que ir entrando, ir saliendo, ir entrando, ir saliendo, en vez de quizá en otros proyectos que me ponía mucho más, bueno, ahora tengo que mantener esto hasta que sea la próxima toma, y que digo, no digo que esté bien o que esté mal, pero que siento que fue bastante saludable
dadas las escenas que había. Obviamente que había ciertas escenas que era difícil entrar y salir porque es como que te quedás medio trastornado, ya sea por el contacto físico o por la demanda física, ¿no? A la hora de hacer ciertas escenas. Véase la escena de la violación, la escena del final, son escenas que digo, al menos filmando a las 3 de la mañana en medio de un río en el Bolsón en junio, ¿viste? Como, muy intenso, pero yo creo que hubo mucho de la intuición también y del trabajar con mis compañeros y del contagiarnos un poco de esto de mi parte como la parte actoral, la parte de la composición de un personaje acompañado por Fran y acompañado por todo el equipo, porque al fin y al cabo como que se va dando una cuestión así grupal, ¿no? En cuanto a estas... al menos yo lo veo un poco así. Es como que yo voy entendiendo para qué lado tengo que ir de la mano del director, de la mano de los productores, de la mano del director de fotografía también, para entender qué clase de plano es. También, yo soy editor, entonces también es como que a veces me sirve ciertos aspectos de eso como para, no sé, entender un poco qué es lo que hay que actuar, no sé, algo, o sea, en el sentido como de que entendés que bueno, que es este plano, pero que y también está este plano acá, y todo, no, como que a veces pienso demasiado ciertas cosas, entonces por eso trato de dejarme llevar por la intuición un poco y por lo impulsivo, siempre siguiendo obviamente lo que hay que hacer, no es que voy a hacer cualquier cosa. Pero también hubo aspectos desde lo físico que, no sé, por ejemplo, yo tenía un protector bucal en un momento durante la película para tener ubicada un poco la cara de otra manera, y también hice un trabajo consciente como con el ceño fruncido todo el tiempo, y bueno, el tono de la voz y también la pesadez, ¿no? La pesadez y la dureza como de todo un cuerpo que yo me lo imaginaba como no sé, como viste cuando hace fuerza todo el tiempo y es como que hay algo de eso que internamente lo tenía todo el tiempo como en tensión, viste, como si estuviese en posición de guardia, no sé, en posición de que listo como para lo que para atacar. Claro, listo para el ataque. Hasta incluso, no sé, estando tranquilo en la casa de alguna manera, pero bueno, estos personajes yo creo que no están nunca tranquilos. Claro. Es muy fuerte esto de que le acaban de operar de un potencial cáncer y llega a la casa y no puede siquiera manifestárselo a nadie. Es como... Ni antes ni después. Ni antes ni después. Es como que es una sensibilidad que uno como espectador la ve porque vemos un momento íntimo de él, alguno que otro momento íntimo que él, pero que él no muestra a nadie esa sensibilidad. Porque es como si tuviese que estar invisible. En los tres personajes un poco, ¿no? Sí, yo creo que también tiene algo de que simbólico en cuanto a esto, que nuestra peli habla de este machismo tan intrínseco que uno bastante Buenos Aires centrista y también como con ilusiones de cambio y de que algo se modifica, pero que existen en todos lados. Existe estas personalidades dominantes de hombres que oprime y que, digo, en este caso, bueno, que es un pueblo patagónico, pero tampoco es que irse tan lejos, ¿viste? Como para ver, y a mí lo que me gusta de la peli, que, ok, es todo lo explícita, violenta que hay, pero como que encuentra esa vuelta de que el fin, o sea, de cómo termina. O sea, esto tiene que terminar, esto lleva a la muerte, de alguna manera. La muerte de uno, la muerte de otra persona, porque también suceden esas cosas, digo, que tiene un fin, yo creo un final muy adecuado para lo que solemos creer, o lo que creemos, al menos la gente que hicimos la película, ¿no? Bueno, o sea, el metal siempre estuvo desde el principio en lo que nos gustaba, que el metal habla de como de hombres duros, digo, cadenas, vestido de negro, hombres grandes, pero como esta idea de fortaleza, pero en muchas de las letras nosotros encontramos como cierta poesía y cierta sensibilidad, y nos gustaba este contraste que daba el metal entre el hombre fuerte que grita, que salta, y la poesía que por ahí encontrábamos en algunos temas de Malón y de Orcas, que son los temas que escucharon en la película.
Son muy potentes las canciones, o sea, yo no me considero un aficionado del metal y de hecho me puse a escuchar música para la película, eh, pero es como que es muy difícil que pase desapercibido, ¿viste? Es como que te interpela, ya sea como para, 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 para violentarte o para incluso todo lo contrario. La escena con la que termina la película, perdón, la canción con la que termina Sí. la película, que no me acuerdo cuál era, si La era versión Malón, acústica si de era 30.000 plegarias. 30.000 plegarias, esa canción yo me la ponía y me largaba a llorar directamente porque, digo, no sé, tiene como una profundidad que incluso yo me acuerdo que cuando vi la película por primera vez no sabía que esa canción venía en ese momento, pero que estaba entre las canciones que Frank me había pasado para que escuche, para que entre en un mundo y yo también por mi cuenta, digo, fui escuchando alguna que otra cosa y esa canción me reubicaba, me ubicaba como en un lugar, viste, como en una mezcla de esto, como que sí, es una banda de metal, es una canción, o sea, capaz que no se venía escuchando las anteriores de Orcas, digo, como temas muy... Y de repente aparecía esta y era como que, oh, viste, como que tiene ese mismo espíritu, pero que te conecta con otra cosa y a mí me sirvió mucho también escuchar todo esto para la composición del personaje. Y también me sorprendió cómo mucha gente que vio la película de Mar del Plata al menos, es como que también estaba muy... Gustaba mucho de la idea de que esta música aparezca en la película porque sentía como que tenía mucho que ver. Digo, hay una movida metalera bastante importante en toda esa región. De hecho, nosotros cuando estábamos en la etapa de casting íbamos a esos eventos, Claro. fue la directora de casting, Verónica Souto, a esos eventos a buscar personajes. Salvo Andy, el resto son todos son personas que no se dedican a la actuación así por profesión. Y éramos Mucha personas que íbamos tecnología encontrando en también. todos estos entornos Hay también. muchas bandas. A mí me parece que esta es una muy buena película para que vean los hombres. Es decir, obviamente, en realidad, digo, abierta a todo el mundo, ¿no? Para que la vea. Entendiendo también de que a veces siento que es importante hacer una especie de advertencia, un poco también quizá, pero no sé, como que a veces me lo pregunto pensando precisamente en a quién se la estoy recomendando, ¿viste? En cuanto a, bueno, a esto, es una película difícil, intensa, es una película violenta, pero que siento yo que en base a la recepción que estuvimos charlando, digo, en Mar del Plata y ahora acá, es como que me parece importante que los hombres la vean, ¿viste? Porque esa incomodidad que genera a uno como disidencia o a las mujeres incluso, creo, no quiero ser absoluto en lo que estoy diciendo, pero me parece que está bueno porque he notado muchos hombres incómodos, ¿viste? No periodistas, sino como gente que está ahí en el que nos quedamos charlando después en la película y he notado muchos hombres que se autopercibían así, como decirte, lo ves hetero blanco cis y es como que ves esa incomodidad que para mí está bueno, porque es como que obviamente estos son extremos, ¿no? Estamos hablando de extremos de hombres que cazadores, metaleros, violadores, digo, pero en una menor escala, esas características, hay muchas características que, no sé, nuestros viejos, nuestros tíos, nuestros vecinos, están, ¿viste? Y encontrar y que se enfrenten con esa incomodidad está bueno, porque es como decir, mira, si esta característica vos que sos cuida de tu hija, vos que sos, no sé, celoso de tu pareja o que sos tóxico por X o por Y, mira que eso elevado a la quinta potencia termina acá. O sea, está bien, están lejos, pero tampoco tanto, ¿viste? No es que es una locura, no es que son 3 asesinos estos son 3 hombres que... Claro, son 3 laburadores que, ¿cómo se dice? Dignos hijos del patriarcado. Sí, yo estoy re de acuerdo con lo de Andy. De hecho, digo, cuando a mí me atrae la película un poco, digo, yo crecí con un papá muy poco empático, muy hermético, que le costaba mucho relacionarse con las mujeres, y a mí lo que me gustó era como tratar de entender qué podía pasar por estas cabezas, y de alguna manera fue tratar de acercarme a ver, digo, esto es mucho más violento, es mucho más crudo, pero estos que vos decís, no
no es tan violento lo que conozco en la Pampa, pero encuentra ciertas características, y estas eran ciertas características que yo encontraba y que trataba de explicar o de entender, y me interesaba este retrato para acercarme un poco más a esta psiquis y a este pensamiento y a cuál era ese escrutinio mental que hacía cada uno de los personajes en su día a día y en cada una de las acciones que llevaba adelante. Así que sí, creo que, digo, esa es la razón por la que yo hice la película, por eso como siento como, por ahí como, nada, me gustaría que varios hombres la vean, pero sí me parece que está bueno y que mismo también nos ha servido a nosotros para hacernos un montón de preguntas, un montón de reflexiones, también para preguntarnos hasta dónde hay que mostrar violencia, hasta qué, digo, un montón de preguntas se nos han despertado a nosotros y se nos despiertan con la película, y me parece que está bueno que también nos enseñe a nosotros como cineastas o como personas algunas cosas. Bueno, tenemos que ir cerrando la sala, no sé si hay una pregunta rápida o algo. Una escena auténtica, y la idea de la película era justamente arrancar la película descendiendo al infierno, descendiendo a un momento de crudeza, descendiendo a un asesinato. Digo, es una escena muy difícil, fue muy difícil también hacerla para nosotros, pero esa es la idea, era como arrancar yendo al fondo. Y también en la Patagonia esto pasa todo el tiempo, digo, en la cotidianidad de estos personajes, salen con sus perros a cazar jabalíes, digo, y eso es parte de lo que hacen todo el tiempo. De hecho, ese jabalí pues lo comieron los que nos ayudaron a cazarlo, digo, como... Se filmó de una manera documental, de alguna manera. Sí, o sea, las personas que estaban ayudando, de hecho, Andy no es el que clava el cuchillo. No, absolutamente no. Viene un doble que se dedicaba a eso, literalmente, como que en su día a día, y clava el cuchillo él. Por eso se lo ve de espaldas en el momento. No, no fue herido. Eso fue maquillaje. Fue ficticio. Y está anestesiado para que parezca un poco dormido. Pero después ya estaba actorazo. El perro actorazo. El perro después estaba peleando con otros perros al toque. Actorazo, y hay una escena que estaba con Uli ahí al lado de la fogata. Tengo recuerdos yo de cómo él, que creo que no quedó en la película, pero de cómo cuando estaba dentro de la casa, encima un caballo, era una cosa así. Tenía que estar ahí, estaba ahí. Tenía que levantarse, se levantaba. Hacía todo lo que le decía. Bueno, creo que tenemos que ir yéndonos. Igual, si nos quieren hacer alguna pregunta afuera, súper a disposición. Muchas gracias por haber venido y toda la participación.